En este capítulo vamos a hablar de algo que ya hemos tocado el tema o hemos visto pequeños ejemplos de esto en capítulos anteriores, que es movimiento de proyectil. O sea, caída libre en dos dimensiones. Sabemos que este movimiento ocurre cuando la única fuerza actuando en el objeto es la fuerza que viene de la interacción gravitacional, o sea, Fg. Eso es lo que es caída libre. Cuando estamos cerca de la superficie de un planeta, sabemos también que la aceleración que siente un objeto es constante y tiene el valor de g. Como la aceleración es constante, ya sabemos las ecuaciones que nos van a describir ese movimiento. Sabemos la ecuación que me va a dar la velocidad en función del tiempo y la posición en función del tiempo. Donde la aceleración, ¿verdad? Es la aceleración constante g y v sub 0 y r sub 0 son la velocidad y la posición inicial. O sea, cuando el tiempo es cero. El movimiento en proyectil es movimiento en caída libre, pero que su movimiento, o sea, la velocidad inicial que se le da al objeto, no es para que se mueva para arriba y para abajo solamente. O sea, esa velocidad tiene un componente de x. Resulta que ese movimiento, que la trayectoria de un proyectil en caída libre, va a dibujar una parábola, ¿okay?, en el espacio. Pues ese movimiento siempre va a ocurrir en un plano. Siempre. Claro, porque la única fuerza es la fuerza del peso que va hacia abajo. Por lo tanto, no hay ninguna fuerza perpendicular al peso que haga que esto se mueva y salga del movimiento de un plano. Así que siempre yo puedo escoger un marco de referencia tal que ese movimiento ocurra en el plano XY. A mí me gusta usar Y para la dirección, ¿verdad?, de altura. El libro usa Z, pero es exactamente lo mismo, ¿no? No hay ningún problema con eso. Ahora, así que podemos escribir esas ecuaciones en términos de sus componentes. La velocidad en función del tiempo, pues el vector tiene su componente de x y de y. La velocidad inicial va a tener su componente de x y de y. Y la aceleración, el único componente que tiene es el de y, que apunta hacia abajo. O sea, el componente es negativo. Por lo tanto, para el componente de x de la velocidad, tengo vx es igual a v sub 0x. En otras palabras, el componente de x de la velocidad es constante. El objeto se va a mover en x con la misma velocidad. Pues claro, porque no hay ninguna fuerza en x que me cree una aceleración y me cambie esa velocidad. Para el componente de y, o sea, el movimiento vertical para arriba y para abajo de ese objeto, pues la velocidad va a ser igual a v sub 0y menos gt. Podemos hacer lo mismo con la posición. La posición tiene su componente en x y y, que son las coordenadas en x y y. La posición inicial, la velocidad inicial multiplicado por t, más un medio por la aceleración, que la aceleración es 0 menos g, por t cuadrado. Escribiendo esto en los componentes de x y el componente de y, pues tenemos esta ecuación que está aquí. X es igual a x sub 0 más v sub 0 x por t. Es un movimiento lineal en x. Y la ecuación en y, o sea, el movimiento vertical. Y es igual a la posición inicial en y por el componente de la velocidad inicial en y por t menos un medio g t cuadrado. Con estas cuatro ecuaciones, estas dos para los componentes de la velocidad y estos dos para los componentes de la posición, se pueden resolver todos los ejercicios de movimiento en proyectil. ¿Okay? Así que este capítulo es simplemente una aplicación de esas ecuaciones.
Otro punto importante es que estas ecuaciones, las ecuaciones en X y las ecuaciones en Y, son independientes una de la otra. Lo único que tienen en común es que están ocurriendo simultáneamente, tienen el mismo tiempo. Pero su movimiento es independiente. Mientras el objeto sube y baja, al mismo tiempo se está moviendo horizontalmente. ¿Okay? Y esa es una buena manera de pensar en los problemas, ¿no? Pensar en el movimiento en X, que está independiente del movimiento en Y, lo único es que tienen el mismo tiempo. Y pues obviamente la fuerza de gravedad lo único que va a afectar va a ser el movimiento en Y. Por eso la velocidad en X es constante. ¿Okay?